¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Vamos a dedicar el programa hoy a hablar de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano, su controversial convención recién realizada, con la presencia aquí hoy como invitado especial del doctor Guido Gómez Mazara. Guido, bienvenido al programa. Placer, Melvin. No sé en qué condición presentarte, en qué rango de dirección del PRD presentarte, si como aspirante a la presidencia del PRD, ex secretario general, qué sé yo, no sé cómo presentarte. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es el puesto que tú ocupas hoy dentro del Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, lo primero es que el sentido elemental de decencia me obliga a darte las gracias por la invitación, porque Carmen Mazara me educó en ese nivel, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Primero dar las gracias cuando a uno invitan. En ese mismo orden te respondo. Yo tengo una jerarquía partidaria que la he construido sobre la base de mucho trabajo y esfuerzo. Pero ejerzo la política con un sentido de humildad. Yo me siento muy cómodo con que tú me califiques como un simple dirigente del PRD. Y sobre esa base he venido aquí no solo a reflexionar sobre el tema de partido, porque la gente cree que el PRD es un ente aislado de lo que acontece en la sociedad. Siento que el PRD expresa el ritmo del comportamiento de la sociedad dominicana. Claro está, casi siempre el ojo público está muy encima de la clase política, pero lo que se expresa en la clase política, tanto de manera positiva como negativa, es el resultado de la sociedad dominicana en que vivimos hoy. Sí, de su dinámica. Y frente a eso, yo estoy convencido de que los acontecimientos que se han pautado en el partido tienen mucho que ver con dos visiones. Una, decimonónica, tradicional, conservadora, que pretende patear las reglas de la sociedad porque entiende que las mañas del partido se pueden imponer. Y otra, que yo me inscribo, que creemos que los partidos políticos tienen que ser reformados, aproximados a la sociedad, ser un vehículo de servicio a la gente, pero básicamente establecer una conexión entre el país que queremos y la estructura partidaria que estamos debatiéndolo todos y todas. Pero eso forma parte de un programa político de amplio alcance, que tiene que ver con modificaciones legales, como una ley de partido, por ejemplo, y con una serie de realizaciones internas democráticas, de posicionamiento de los organismos de los partidos, que permitan la transparencia, nuevas reglas de juego, equilibrio en la competencia interna. Pero mira, tú introduces, por ejemplo, un tema que tiene que ver mucho como marco legal con la ley electoral y ley de partidos. Vamos a entrar a ese tema para que la gente entienda por qué la cúpula de los partidos políticos se comporta a distancia de lo que quiere la mayoría de la gente. Yo hablo de la cúpula de los partidos porque aunque la gente generaliza asociando la idea de que los partidos se comportan como su cúpula, eso no es cierto. Mira, en la República Dominicana, Bosch, Peña y Balaguer tenían de características líderes que daban equilibrio a sus organizaciones. El país tenía un sistema de contrapeso importante. Tú podías discrepar de Peña, de Bosch y Balaguer, pero le daban consistencia al sistema democrático en el país. Frente a eso, con su desaparición, la vida política dominicana entró en otro ciclo. No tenemos líderes políticos que están más cerca del cielo que de la tierra. Ya tenemos líderes mucho más próximos. Porque la característica de esos tres líderes era el personalismo, sí, el caudillismo, el individualismo. Porque ellos retrataban una época de la vida nacional. Pero ya eso pasó. Sin embargo, debo de reconocer que en el marco de la crítica por los perfiles autoritarios de sus organizaciones, eran dirigentes políticos con mucha consistencia ideológica. Es decir, tú decías, Peña, Bosch, era el espectro liberal, Balaguer el conservador. Claro. Ahora, coge hoy en día PLD, Partido Reformista y PRD. ¿Dónde está la diferencia? Fíjate la importancia de esos líderes emblemáticos. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia que tiene la cúpula a una ley tan importante como la ley electoral, como la ley de partidos? Que la transparencia en el manejo de los partidos políticos constituye afilar cuchillo para su propia garganta y por vía de consecuencia pierden privilegios irritantes, que van desde el negocio que se instala en los partidos políticos, que tú lo sabes, hasta imposiciones de candidatura a nivel nacional que atentan contra la cultura democrática de sus respectivas organizaciones, que tú lo sabes.
La ley de partidos y la ley electoral tiene años deambulando en el Congreso. Y quienes más se resisten son sus cúpulas. ¿Qué hacer? Que es la pregunta. Desde mi perspectiva, yo siento que en la medida que mi partido se encausa en otra dirección respecto de que los gestores institucionales piensen más en un proyecto de carácter colectivo y no en el individual, se crean las condiciones para que esa ley se instaure como una norma y sirva como muro de control frente a los excesos institucionales en el partido. Pero hay que decir que sectores como el empresarial, que ha tenido últimamente una campaña pública abierta sobre el tema de la ley de partidos, y la propia Junta Central Electoral, a través de Roberto Rosario Márquez, han insistido reiteradamente en la necesidad de que tengamos una ley de partido. Lo mismo los medios de comunicación. Mira, yo saludo el rol, principalmente la prensa escrita. Yo saludo a los medios de comunicación, al CONEP también, Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Pero siento que Roberto Rosario hace un juego antojadizo del tema. Mira por qué. ¿Cuál fue su primera declaración después de la frustrada convención del PRD? Eso es parte de la cultura del PRD. Pero caballero, a usted le solicitamos observación y usted no fue capaz de proveer el nivel de participación indispensable que impidiera ese tipo de acciones lamentables. Pero la ley no lo obliga a participar. Sí. La ley electoral lo obliga a participar. Claro. O la simple... Pero además hay precedentes. Las simples normas éticas. Es que hay precedentes. Sí, hay precedentes. Es que tanto en la Comisión del Partido Reformista como en el PLD, él mandó delegados, por el amor de Dios, aquí no nos chupamos el dedo. Ahí lo que se incorpora es otro componente, cómo las redes de complicidad subterráneas conducen al estado de situación que tiene el PRD en la actualidad. Mira por qué. Yo no soy tan amigo de establecer culpas de nuestras desgracias en otras jurisdicciones. Es decir, los PRDistas tenemos una cuota grandísima de responsabilidad en el estado de situación que tenemos. Somos irracionales, antidemocráticos, no hemos abierto el partido, tenemos una estructura organizacional desconectada de la realidad dominicana. Eso yo estoy muy consciente. La ideología la han puesto a un lado. Ya no existe como un ente importante en el partido, lamentablemente. La socialdemocracia por eso mi llegada a la presidencia del partido implica una reinstauración del modelo de partido que nos condujo a la victoria. Porque no es un instrumento al servicio de una persona, sino de todos los PRDistas. Pero mira lo que pasa. Frente a esos acontecimientos, el PLD legítimamente apuesta, no sobre la base de que sus gestiones sean bien evaluadas, porque sus políticas públicas impactan favorablemente, sino que asusa el componente. Y yo no transfiero todas las culpas de lo que hacemos al PLD, sino a nuestra incapacidad de construir un modelo de partido sólido, responsable, que impida que esa naturaleza sediciosa que se ha practicado, la ha hecho el PRD con respecto al PLD, la ha hecho el PLD respecto al Partido Reformista, la hace respecto de nosotros, no prevalezca como forma de hacer política en el país. Y por vía de consecuencia, que yo creo que en el actual escenario, el PLD o una parte del PLD le conviene a un Miguel frente al partido. ¿Por qué? Porque en la lógica de poder, el compañero Miguel Vargas no presenta ningún tipo de desestabilización democrática y o posibilidad de desplazamiento del PLD del poder. ¿Tú representas esa desestabilización? No, yo represento... Desestabilización. Está usando la palabra desestabilización. Oye la palabra. La frase desestabilización democrática. Democrática. No hablo de desestabilización, hablo de la perturbación de la paz pública, que son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir? Mi llegada a la presidencia del partido, ¿qué representa? Un partido vinculado a los sectores populares, que cree en la militancia social, que reivindica la práctica del socialismo democrático y que hace conciencia de que el espacio conservador ya está ocupado por el PLD y la construcción de una gran coalición de fuerzas políticas que nos conduzcan, como en el pasado, a una victoria electoral. Para los estrategas del PLD es mucho más cómodo, Miguel. Sí, porque Miguel no tiene esas definiciones. No, y sobre la base, yo siento que articula una plataforma partidaria. Él quiere ser tan conservador como la cúpula del PLD o Leonel Fernández o Danilo Medina. No, pero peor aún, en los ejes temáticos esenciales, Miguel no se comporta como un PRDista. Mira, el último. ¿Cuál es la visión que tiene Miguel Vargas sobre el reglamento de migración? ¿Cuál es la visión? Lo acaba de mandar ayer una comisión a Palacio. Primero, ese envío es el resultado de una estrategia mediática.
los plazos para la modificación del reglamento ya terminaron. Lo mandó después que está ejecutado. ¿Por qué él lo hace? Porque él tiene una impugnación en la sociedad respecto de la convención, que está pendiente de un juicio en el Tribunal Superior Electoral, y él quiere pasar la página y tiene una especie de coordinación en sectores hegemónicos de los medios de comunicación y de la franja conservadora, que le interesa tener, no uso el término de forma peyorativa, a un muñeco en la postura opositora que no represente ningún desafío real. O yo lo diría con menos tecnicismo legal, como el que tú estás usando. Yo diría respetuoso también. Yo diría que frente al fracaso convencional y a tu iniciativa en el Tribunal Superior Electoral, él quiere permanecer en la primera página de los medios con una acción desvinculada de ese proceso. ¿Pero de quién goza? ¿De la complicidad de la franja comunicacional más conservadora? Yo no diría complicidad, ahí diciendo. Yo diría que los periódicos están para aceptar tu declaración, aceptar tu queja, no importa que esté ligada al proceso en el cual tú... Pero vamos a la esencia de la crítica, por ejemplo, que le hace como un acto de posicionamiento mediático. Primero, ¿tú te imaginas que en la lógica de discusión de un tema esencial, Miguel aparezca coincidiendo con la Fuerza Nacional Progresista? O sea, ¿tú te imaginas? Porque está coincidiendo. ¿Pero qué revela eso? Un acto de regresión ideológica en el PRD, que es el elemento que más me motiva a ser presidente del partido. ¿Por qué? Porque cuando tú le sumas su postura en esa dirección, segundo lugar, ¿tú recuerdas la postura de Miguel Vargas respecto al tema de Barrick Gold? De la Barrick Gold, a favor. ¿Tú recuerdas? Sí. ¿Eh? Sí. Tú sabes que eso no es solo una coincidencia ideológica ni programática, eso es otra cosa. ¿Qué cosa puede ser? No, eso es el contubernio entre un ejercicio de gestión institucional que genera beneficios económicos. Sí, empresarial. Tan elemental como eso lo sabe todo el mundo en este país. Frente a eso, tenemos que definir el rol de los partidos. ¿Están los partidos para constituirse en un desafío a la clase empresarial o están los partidos políticos al servicio de ser entes de mediación entre los reclamos ciudadanos y las políticas públicas? Yo me inscribo en la segunda teoría. O sea, la gente no se detiene a hacer conciencia de hasta qué punto el nivel de descreimiento ciudadano respecto al comportamiento de los partidos políticos hemos abandonado nuestro rol. Oye, lo que la gente llama en la calle, viven haciendo negocio. La empresa es para los empresarios, la política es para los políticos. Y la sociedad dominicana no puede tener una perturbación constante de políticos que tienen un pie en los negocios y un pie en los partidos. Olvídate de la República Dominicana. Y yo pienso que es un ejercicio interesante. Peña Gómez nos enseñó a todos a pensar globalmente. O sea, Peña hacía el paralelismo entre la realidad de otras sociedades y la República Dominicana. ¿Qué pasó en Perú? O sea, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista, era un partido simbólico, fundado por Víctor Raúl Allá de la Torre. 40, ¿Qué pasó? 50 ¿Qué pasó en Perú? Bueno, los peruanos se dieron cuenta de que el APRA no se conectaba con el interés de ellos y votaron ¿por quién? Por Fujimori. Allá la cura salió peor que la enfermedad. 1990. Después volvió Alan García y tiene posibilidades de volver. Pero mira lo que pasa con las sociedades, cuando los partidos no se ponen a tono con ellas. Primer caso. Segundo caso. ¿Qué pasó en Venezuela con Acción Democrática y COPEI? ¿O tengo que explicártelo aquí? ¿O qué pasó en México? ¿O qué pasó? En México es un fenómeno sumamente interesante de recomposición del partido. Pero cuando Fox ganó, Fox no era ni del PRI ni de nada. Era Partido de Acción Nacional. Y venía del sector multinacional, de la Coca-Cola. Pero fíjate lo que pasó en México. Yo puedo explicar el fenómeno de México. Mira, en México existía lo que se llamó la dictadura perfecta. 71 años de gobierno del PRI. Una confrontación del partido, le dieron un balazo al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Lo mataron. Y la sociedad mexicana reaccionó. ¿Cómo? Apostando a otra opción. Pero el PRI tuvo la inteligencia de que en 2 periodos de oposición se reconstruyó, se revalidó, se reconectó con el mercado electoral y Peña Nieto es el presidente. O sea, los partidos políticos que se reconstruyen tienen esa capacidad de volver a vincularse al electorado. Te doy otro ejemplo. Pero digamos aquí que el PRD no se ha reconstruido nunca. No, estoy dando esos ejemplos para que la gente vea la importancia de nuestra lucha sobre la base, no solo de construir la presidencia del partido. Óyete, en este país nadie duda quién es más popular, Miguel o yo. Todas las encuestas me daban a mí por encima de Miguel. El trabajo es definir que los partidos políticos, cuando no son abiertos, cuando no son democráticos, cuando no son plurales, cuando son un vehículo de servicio a la ciudadanía, terminan siendo estructuras financieras al servicio de causas particulares. Y eso es lo que está en debate en la República Dominicana. 75 años de historia que le han costado, ¿por qué no decirlo? Sacrificio, abnegación, cárcel, represión, muerte. A mucha gente que militó
con razón o sin ella, no pueden terminar en manos que están muy cerca de los negocios y demasiado lejos de la gente. Ese es el debate esencial en el PRD. De manera que el partido que se acerque más a la gente es aquel que tiene más posibilidades de ganar y de mantenerse en el poder. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y con el permiso de los amigos televidentes y regresamos con la prensa de hoy. Continuamos con la prensa de hoy, hablando con el doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, aspirante a la presidencia de esa organización. Tenemos un video, el video famoso de Alicia Ortega, que para mí, como periodista, constituye un documento cabal de lo que aconteció en la convención frustrada del Partido Revolucionario Dominicano. Y digo que es un documento porque la violencia que se ve allí tiene que ser la única causa que se pueda tomar en consideración para declarar esa convención desierta, para ordenar la realización de otra convención. Porque yo pienso que a la opinión pública dominicana no se le puede convencer de la legitimidad, de la pasividad y de todas las cosas de esa convención sin pasarle por alto a este video. Un video que fue confiscado, retenido varios días, luego devuelto. No se sabe si pudo haber sido alterado o no, pero lo cierto del caso es que ese video que vamos a ver a continuación constituye un documento histórico importante y una prueba de que esa convención del PRD fue un fracaso. Vamos a verlo para continuar hablando con Guido Gómez Mazara. Pasadas las 9 de la mañana, todo se encontraba en calma en el interior de la Casa Nacional del PRD. Alrededor de las 9:30, Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del partido, espera en la puerta principal del local, que permanecía cerrada con candado. Una llave que no aparece y un aspirante que va perdiendo la paciencia. Gómez Mazara es cuestionado sobre su ingreso al local, donde ejercería su derecho al voto. Por la radio avisan que deben cuestionar a Julio Mariñez, presidente de la comisión organizadora de la convención, mientras que Gómez Mazara objeta. La orden no dejó espacio a la duda. En la parte lateral permanecían apostados dos hombres armados con escopetas. El candidato se retira sin poder ingresar al local, mientras que sus seguidores increpan a Mariñez, quien junto a otros miembros del partido se acerca al portón. Se escuchan insultos y amenazas en contra del presidente de la comisión organizadora. Al mismo tiempo, un grupo escolta a Gómez Mazara, quien abandona el lugar en compañía de su madre y el exgeneral Rafael Percival Peña. Cuando los ánimos estaban en su punto más caldeado, desde fuera alguien lanzó una botella plástica de refresco que golpeó la verja antes de caer dentro del local. Ojo, escuchen detalladamente porque en apenas un segundo se escucha cómo son manipuladas las escopetas. Y 2 segundos más tarde suenan los primeros disparos. El tiroteo se prolonga unos 9 segundos, tiempo en que se escuchan más de una docena de detonaciones. La orden de tirar a los del grupo contrario se oye claramente, como si la vida importara solo por la facción a la que se pertenece. Tras los primeros disparos, unos 3 hombres armados vuelven a la parte frontal del local.
Entre tanto, afuera, decenas de personas corren despavoridas. Pistola en mano, otro hombre vestido de civil corre en dirección a la parte frontal de la Casa Nacional del Partido Blanco. Apunta mientras la voz de Rafael Vázquez, Piquito, indica hacia dónde dirigirse. La confusión les impide determinar a qué facción pertenece cada uno. Otros 3 hombres, también empuñando armas, se pasean dentro de las instalaciones. La orden es clara. Al percatarse de que nuestro camarógrafo Víctor Vicente continuaba registrando lo ocurrido, uno de los hombres apostados en el lugar le pide que detenga la grabación. Guido, ese reportaje tiene todos los elementos para que esa convención sea declarada nula por el Tribunal Superior Electoral y por cualquier persona que quiera juzgar ese evento de manera imparcial. Primero porque, no solamente por la violencia, sino que tú eres un candidato que visiblemente estabas ahí y te impidieron la entrada. Eso por sí solo desnaturaliza el proceso. Mira, eso es el video que tú conoces. Nosotros tenemos 15 videos más que vamos a depositar en el Tribunal Superior Electoral. Que de paso déjame decirte que hoy a las 3 de la tarde estamos visitando al PRD para ir a la segunda fase procedimental. La primera fuimos a la Comisión Nacional Organizadora. Sabíamos el resultado porque son 15 empleados de Miguel, lo que conformaba la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Y vamos ahora a pedirle a la Comisión Política que ratifique o no la decisión de la CNO, porque es lo procedimental. O sea, tú vas a las 3 de la tarde de hoy. Entonces, frente a eso... O sea, la Winston Churchill. Sí, sí. Frente a eso debo reiterar que la Comisión Política va a decir lo mismo de la CNO, pero tenemos que salir de estos escalones institucionales para ir al Tribunal Superior Electoral, que es donde se va a debatir legalmente el proceso. Hoy estoy a las 13 en esa dirección. Pero mira, cuando tú colocas ese video, primero eso debe llenar de vergüenza a cualquier dirigente político que tenga un real sentido de compromiso. No, yo pienso que debe avergonzar al país de que hayan sectores políticos en capacidad de montar un espectáculo como ese. Pero frente a eso debo decir lo siguiente: el país vio mi comportamiento. Fui solo, con la compañía de mi madre, 2 o 3 colaboradores. Me retiré después de 19 minutos que no me abrían la puerta. 19 minutos sin abrirme la puerta. Repito, 19 minutos. Y las cámaras y los videos son los mejores testigos. Pero en ese mismo orden, ¿tú te imaginas que ahí aparece un legislador vinculado a Miguel Vargas, Rafael Vázquez Paulino, que está sometido por un herido en ese proceso, junto a Mon Molina, que está sometido por el herido, diciendo: el que brinque por ahí es hombre muerto, disparen para allá? Un legislador. Pero tú te imaginas el nivel de degradación y descomposición a que ha llegado la forma de hacer la política. Eso tiene su explicación. Y esto no es materia sociológica, pero tiene su explicación. Miren, la práctica política en la República Dominicana se ha convertido en un mecanismo de movilidad social. De ascenso. De movilidad. Que todo el que no es exitoso en una área, el que no sirve para nada, se mete a político y ahí asalta espacios en el Congreso, en los ayuntamientos y hasta arma proyectos presidenciales. Y cuando los partidos políticos tienen un legítimo intento de transformarse para cambiar las reglas de juego, tú estás atentando contra el status quo de mucha gente que usa la política como un resorte social. Y hay una fase de gangsterización de la política, porque esos niveles de complicidad conducen a que muchos políticos no solo lleguen a los puestos, sino que desde los puestos estructuren esquemas financieros. Yo te puedo decir, con el dolor de mi alma, por ejemplo, yo quiero poner la foto, con tu permiso, Sí. donde aparece un juez del Tribunal Constitucional. Oiga lo que quiero decir. Un juez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, que la ley le impide actuar políticamente.
No solo la ley judicial. Sí, no solo en la ley de la carrera judicial. No solo en actividades de canchanchanería con Miguel Vargas, sino que desde que se instaló en el Tribunal Constitucional no ha entendido los límites de su actuación y sigue operando como arquitecto. Mira, por ejemplo, ahí. Eso es en Salcedo. El que está encerrado en el círculo. Sí, es un juez del Tribunal Constitucional. ¿Al lado de quién está ahí? Bueno, Julio Mariñez. En el centro está Miguel Vargas. Miguel Vargas está en el centro. Ahí está al lado de Julio Mariñez, Juan Carlos Guerra, que eran los entes institucionales del proceso. Entes institucionales del proceso. De la comisión organizadora. Sí, una comisión llamada a ser árbitro del proceso. ¿Pero quién más está ahí? En los videos que yo deposito como prueba está a la derecha de Miguel, que a nuestra izquierda, el diputado Isidro de Salcedo. Él aparece, ¿tú sabes cómo? En los videos que yo deposito en el Tribunal Superior Electoral, cargando urnas en el proceso, auxiliándose con policías, cargando urnas. Esa es una manifestación clara de cómo el espíritu de Cantinflas caracteriza la forma de hacer política. Y esa gente tiene el descaro, la irresponsabilidad de decirle a la sociedad dominicana que el país debe validarle eso. Tú sabes que esa es una de las grandes distorsiones que existe en la organización política dominicana y en el sistema judicial, y que es fruto de una forma no adecuada de elegir a los jueces. Por ejemplo, ahí aparece Díaz Filpo en esa fotografía. Todo el mundo sabía que al momento de elegir a Díaz Filpo en el Tribunal Constitucional, Díaz Filpo era alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. No, pero Melvin, poco importa su militancia, vamos por parte. Es que él entienda que llegado a la posición tiene que abstenerse. Exactamente, sí. Tiene que hacer un ejercicio de tranquilidad, de reconocer que su prioridad es el esfuerzo institucional y que esta ciudadanía paga sus impuestos y de esos impuestos le pagan a él para que rinda una labor al servicio de la causa por la cual fue designada, de la ser juez judicatura del Tribunal Constitucional. Pero además, yo te puedo decir de manera pública que Rafael Díaz Filpo no guarda la forma. Es un actual activista político. Se ufana en todas las esquinas del país diciendo que él es el garante de buscarle una solución a la decisión del Tribunal Superior Electoral que garantice legalidad. No hay mecanismo para obligarlo a renunciar. O sea, hay múltiples fórmulas. ¿Y por qué ustedes no presionan en esa dirección? Porque esa es otra fase. Porque la independencia de la judicatura dominicana debe ser garantizada. Esta es otra fase del proceso. Lo que estoy garantizar, diciendo es que ese tipo de conexiones, ya no son subterráneas, sino públicas, son las que motivan a que gente como yo aspire a la presidencia del partido y desde la presidencia del partido no ejercer la condición hipócrita. La gente puede tener legítimas simpatías partidarias. Lo que tiene que dedicarse a las causas institucionales para las que fue designado. Y frente a eso yo le pido a la ciudadanía que entienda a la perfección mi esfuerzo. Es que la reforma de los partidos políticos hay que hacerla con apego a las aspiraciones de avance democrático que el país requiere. ¿Quiénes te acompañan en ese esfuerzo? Porque ese esfuerzo que tú estás manifestando tiene una característica fundamental y es ética y moral. Claro. De saneamiento de la política nacional, de erradicar la corrupción de los estamentos dirigenciales. Ahora, ¿quiénes te acompañan en esa propuesta? Vamos a hablar de eso después de la siguiente pausa. En la prensa de hoy continuamos nuestro diálogo con Guido Gómez Mazara. Guido, ¿quién te acompaña o quiénes te acompañan en este proceso? ¿Tú lo estás llevando por tu propia cuenta? ¿Hay una parte del PRD identificada con esto? ¿Qué porcentaje? ¿Está el PRD mayoritario nuevo que ha salido en esta labor? La convergencia que se propone Hipólito también. ¿Quiénes te acompañan en este saneamiento ético y moral? Mira, Melvin, la reconstrucción del nivel de credibilidad indispensable de un partido político no es una tarea solo de los PRDistas. Yo quiero comenzar por ahí. Porque hay mucha gente que apuesta al PRD como una organización capaz de contrapesar
al gobierno en una buena intención de crítica opositora, pero también establecer de una vez y para siempre que el principio esencial de la alternabilidad es básico para el sistema democrático. O sea, no solo los PRDistas se preocupan por la democracia interna. Cuando tú ves que Finjus, Participación Ciudadana, los medios de comunicación, hacen una crítica respecto del comportamiento convencional y las inconductas de muchos exponentes del sector de Miguel, te darás cuenta de que no hay que ser PRDista para impulsar un proceso de adesentamiento de la militancia partidaria. Ahora, hacia lo interno de mi partido, yo he gozado, y es una distinción, para no decir un privilegio, de muchos hombres y mujeres que han tenido una larguísima carrera dentro del partido, que entienden que este instrumento que le ha costado 75 años de esfuerzo hay que preservarlo. Y sobre esa base, no solo nos endosan en el trayecto de la campaña, porque repito, aquí nadie estaba discutiendo quién era más popular. La gente sabía quién era más popular entre Miguel y yo. El esfuerzo de nosotros, y por eso estamos procedimentalmente accionando, es que no puede haber democracia sin demócratas y que los partidos políticos tienen que ser sometidos al escrutinio de la ciudadanía para que su conducta interna exprese qué vamos a hacer desde la dirección del Estado. Porque, ¿qué garantía puedes tener tú de que la gente te crea de que vas a ser un gobierno bueno, eficiente, transparente, cuando tú no eres capaz de practicarlo en tu partido? Y sobre esa base yo anduve el país y lo voy a hacer de nuevo porque yo tengo fe de que el Tribunal Superior Electoral va a declarar nula esa convención. Y en un plazo de 15 o 20 días va a marcar una convención nueva para ir con mayores garantías. ¿Cuándo verá el Tribunal Superior Electoral? Pero si yo deposito hoy en el partido, yo pienso que el lunes que viene vamos a estar incubando ya en el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué plazo tú cuentas para eso? Bueno, yo hoy deposito... ¿Qué plazo te da la ley? No, yo hoy deposito el recurso de intimación mediante acto o algo así, porque el reglamento interno del PRD establece que semanalmente se haga una reunión de la Comisión Política. Lamentablemente, mientras Miguel ha sido presidente del PRD, la Comisión Política, la última vez que se reunió fue en un restaurante de su propiedad, y pónganle comillas, porque fue un club de amigos. Frente a eso, yo, si el lunes no me responden, voy al tribunal, pero quiero cumplir con ese requisito. Repito, quiero cumplir con ese requisito. Frente a eso, yo debo decir que figuras importantísimas vinculadas a la corriente mayoritaria en el PRD me han acompañado, que muchos dirigentes emergentes dentro del partido han entendido de que esta es una tarea que vale la pena. Y yo repito, más allá de mis aspiraciones del punto de vista de ser presidente del partido, muchos PRDistas apuestan a que mi llegada a la presidencia del partido signifique el inicio de una fase de reconciliación de la familia PRDista. ¿Por qué? Porque mi llegada a la presidencia del PRD bajo ningún concepto implica reproducir los vicios que han conducido a esta confrontación. ¿En qué sentido? Que mi presidencia del PRD no significa utilizar la maquinaria partidaria para una aspiración de carácter individual. O sea que tú desde la presidencia no te vas a lanzar no, yo voy a la presidencia de la República. Yo voy a restituir el artículo 185 mediante el cual la incompatibilidad es la regla. Usted no puede ser presidente de partido y candidato a la vez. ¿Por qué? Puede ser juez y parte. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas ha generado una distorsión en la gestión partidaria. Porque se presume que los otros actores tienen que competir en igualdad de condiciones. Y cuando él usa la nomenclatura institucional en su servicio, ¿qué hace? Maltrata a los otros, que tienen legítimo derecho y por vía de consecuencia igualdad de condiciones. Frente a eso yo me voy a dedicar a ser presidente de todos y de todas, para que cuando venga la convención extraordinaria, se mire a todo el mundo con la misma regla. Además, tú sabes que independientemente de las razones que condujeron a la construcción del PRD mayoritario, que yo la entiendo, fueron a construir un espacio... ¿La entiende y la comparte? No, yo la entiendo. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se impulsa una especie de ejercicio democrático interno frente a la imposibilidad de hacerlo en el PRD. Porque este es un partido donde el que no coincide con él, Miguel lo expulsa. El que no está de acuerdo con su propuesta, lo suspende. Las últimas promociones que ha hecho institucional, entre comillas, es de gente de él. Junior Santos, Peggy Cabral, Iván Rodríguez. Es decir, es una visión privatizadora de un partido. Y tú dices, bueno, pero eso no puede ser propio del siglo XXI. Frente a eso yo le digo a los compañeros y compañeras de que obtenido una sentencia favorable en el sentido de que vamos a una nueva convención, saldremos victoriosos, la gente va a ir con ira a votar, más que en favor de Guido, en contra de un proceso antidemocrático. Esa aspiración tuya depende únicamente del Tribunal Superior Electoral. Porque yo te pregunto,
Se ha dicho que el Tribunal Superior Electoral está narigoneado por Leonel Fernández. Eso es lo que se ha dicho. A mí no me cabe eso en la cabeza porque yo entiendo que la gente del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral, son profesionales del derecho, conocedores de sus responsabilidades y con mucha independencia y mucha cabeza fría para tomar decisiones sobre problemas muy específicos. Yo coincido. Pero lo que se ha dicho aquí desde que se eligieron las altas cortes es que Leonel Fernández los narigonea. Y se han hecho esquemas, se han hecho cosas. Entonces yo te pregunto, ¿tú confías en el Tribunal Superior Electoral? ¿Sabes que ellos van a producir una decisión que puede ser favorable o desfavorable en tu caso? Yo te respondo diciendo que yo soy una persona que tiene plena conciencia de que el único camino de este proceso significa tocar las puertas al Tribunal Superior Electoral. Y que por vía de consecuencia yo tengo plena conciencia institucional porque sé que la época de Concho Primo ha sido afortunadamente superada. Que las litigaciones se resuelven de manera civilizada en los tribunales. Pero eso es tu formación jurídica. Y que yo tengo el memorial de pruebas documentales que van a crear las condiciones para un fallo favorable a mi interés. Pero también debo decir lo siguiente, en buena justicia. En el proceso de convención yo obtuve 4 sentencias favorables en el Tribunal Superior Electoral. La primera, me dio derecho a tener padrón y delegado. Miguel quería ir a una convención sin padrón y sin delegado. Sin delegados tuyos. Claro, producto de su mentalidad autoritaria. En segundo lugar, yo obtuve una sentencia favorable en el Tribunal Superior Electoral mediante la cual me establecían miembros de las comisiones locales organizadoras y también fundamentalmente dónde estaban ubicados los centros de votación. Y cuando me dieron centro de votación en casa de particulares, yo fui al tribunal y el tribunal me dijo, usted tiene razón, él no puede tener centro de votación en casa de particular. Y la cuarta sentencia favorable fue 2 días antes de la convención, que me dijeron, usted tiene delegados y su derecho en todas las mesas. Y Miguel se resistía, es decir, en esta relación de solicitar por ante el Tribunal Superior Electoral, yo debo decir de manera pública que yo he sido de una forma legítima, válida, técnicamente legal, favorecido. Y de esas 4 decisiones favorables que adoptó el Tribunal Superior Electoral, ¿cuántas aplicó rigurosamente el Grupo Miguel en la convención? ¿Las ejecutó todas? 2 de forma mediana y los otros 2 la violentó. ¿Cuáles violentó? ¿Cuáles violentó? El respeto a la decisión del Tribunal Superior Electoral en lo que concierne al tema de delegado en todas las mesas. Y la segunda fue que me distorsionaron las comisiones locales organizadoras. Por ejemplo, los centros de votación, el caso de Octavia Liz en Santiago, el tribunal le dijo, no puede ser en casa de particular. ¿La hicieron en casa de particular? En la casa de Octavia Liz. ¿Y las 2 mediatizadas? Bueno, la que tiene que ser con un derecho al padrón. Yo obtuve el padrón que el día de la convención existía, no era el padrón que me habían oficializado. ¿Y hay prueba de ello? Sí, claro, lo tengo. Los 538,000 empadronados que presentó Miguel fueron llevados a las mesas electorales el día de la No, es que votación. aquí ahí no votaron 20,000 gente. En las únicas dos provincias donde se votó con acreditación de delegados, Monteplata y Dajabón, yo le di una pela a Miguel. Pero una pela, yo lo tengo documentado todo con notario y todo. Miguel, donde hay 10 PRDistas, hay 14 que están en contra de Miguel. 10 PRDistas y 14 porque él no resiste un proceso de apertura y participación. Te doy una muestra. Él quiere ser una autoridad nacional y establece procedimientos de elección parcial. Es decir, como que Danilo Medina lo elijan y voten 15 provincias y él sea el presidente de todos los dominicanos. Esa noción de retorcer la democracia. Otro dato. El que vivía en Constanza no podía votar en Constanza. El que vivía en Jarabacoa no podía votar en Jarabacoa. Porque tenía que ir a votar a La Vega, al casco urbano, porque era una forma de inducir la abstención. El que votaba en Cabrera no podía votar en Cabrera, tenía que votar en Agua. ¿Por qué no se votó en la provincia de Santo Domingo? Razones obvias, yo tenía 80-20 y él no la dejó votar. Es una especie de instrumentalización de la democracia, ¿entiendes?
Pero ¿cómo es posible que el partido de mayor tradición democrática en la República Dominicana, con 2,2 millones de electores en las pasadas elecciones, tenga 538,000 electores? Al final, ¿cuántas personas asistieron a ese proceso? No, como 19,908, por ahí. ¿Tú no estás exagerando? No, de verdad. Y los ciento... Yo te pido... Y los ciento, qué sé yo, cuántos mil que votaron a favor de Miguel. ¿De dónde surgieron esos datos? Ciencia ficción se llama eso. Solo política. Yo te pido que busque una fílmica de gente votando. Masivamente. Una. No hay. ¿No hay? Yo la tengo acreditada con los delegados. Los 19,000 que tú dices que votaron, ¿dónde votaron entonces? En muchas demarcaciones se votó, en Moca se votó, en gran parte, en Santiago se votó en provincias tan importantes para nosotros como Monteplata. ¿Se votó en Santiago? En una parte de Santiago, 6 municipios no se votó. ¿Se votó en San Cristóbal? No. ¿En Asua? No. ¿Baní? No. ¿San Juan de la Maguana? No. ¿Barahona? Bueno, ahí sí, ahí votó Tabito y es materia del libro Guinness. En un centro de votación, en 4 horas votaron 10,000 personas. ¿En una hora? Sí, votaban 33 personas por minuto. ¿La Romana? No se votó. ¿San Pedro de Macorís? No se votó. Donde yo soy fuerte no se votó. ¿Higüey? No se votó. ¿Atomayor? Se votó. Se votó solo en un municipio que es el Valle. ¿La Vega? No se votó. ¿Bonao? No se votó. Esa es la provincia de Monseñor Noel. Sí. Sigo preguntando, ¿Salcedo? No se votó. San Francisco tampoco. Macorís, Tampoco. Puerto Plata no se votó. Puerto Plata. No se votó. Mao no se votó. Hay documentación de que no Sí, se votó. sí, se tengo acreditada y todo. Entonces, me uno a tu aspiración de que del Tribunal Supremo Electoral declare eso nulo, porque si en la mayoría de la provincia él puede demostrar que se votó. Oye, le solicitamos el día 24, el listado de concurrentes y las actas no aparecen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de la prensa de hoy. Estamos ya en la parte final de la prensa de hoy. Guido Gómez Mazara, nuestro invitado del día. Hay que preguntarte, Guido, lo siguiente. Tú tienes una confianza plena en el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo está tu confianza en los medios de comunicación? Porque una de tus quejas ha sido, en muchas ocasiones, la he escuchado, que hay medios de comunicación importantes del país como que te relegan a plano secundario. No. Yo repito que hay medios de comunicación que sus intereses privados priorizan la agenda de Miguel Vargas porque hay una interconexión financiera entre Miguel y ellos. Pero no... ¿Te puedo decir nombres? Dime. Yo pienso que el Listín Diario tiene una política editorial que favorece a Miguel Vargas. ¿Tú crees eso? Totalmente. Pienso que Diario Libre tiene una política editorial que favorece a Miguel ¿Nunca el Vargas. Listín Diario te ha entrevistado en este contexto? Sí, cómo no. Pero hay una cosa que se llama desequilibrios. Totalmente. No te han dado el espacio que le han dado a él. Por el contrario, ¿Qué quiere decir? el Listín ha servido en esta parte como un resorte de legitimación de Miguel. Pero quizás tú lo dices por un columnista que hay en el Listín. No, yo no personalizo las cosas. Es como una política editorial. Pero eso está en su legítimo derecho. No hay que ponerse guapo por eso. Otros medios de comunicación, ¿cómo te han tratado? Los Bien, demás. bien. Entonces, ¿tú crees que la opinión pública, los medios de comunicación... Donde la opinión pública ha sido, oye, ultra favorable a mí, porque es obvio. Hasta la gente de Miguel, porque mira cuál es el problema que tiene Miguel en los medios. Que el que lo defiende hay una presunción de que es cuarto. Mira qué problema tiene él. Todo el periodista que defiende la causa de Miguel Vargas es cuarto. Salvo reconocidas excepciones. Vamos a decir que hay una Salvo presunción. reconocidas excepciones. Vamos a decir que es una presunción. Yo lo conozco. A todos. Porque aquí nos conocemos todos. Claro. Pero déjalo Pero periodistas están en su aparte, derecho. Están en su derecho. Óyete, este es un juego de poder. Yo no me tengo que poner guapo por eso. Por el contrario, yo celebro el disenso. Lo que tengo el legítimo derecho de auscultar las razones que conducen al disenso. Tiene 2 minutos para que te dirija a los amigos televidentes con un discurso de cierre en el programa La Prensa de hoy. No, yo primero te doy las gracias a ti. Tú siempre has sido un gran amigo mío y de mi madre. Yo soy una persona que tiene tradición democrática. Óyete, cuando Miguel Vargas estaba en pantalones cortos en su casa en el 16 de agosto, mi papá lo había matado. A mi tío me lo había matado. Mi mamá estaba presa.
Yo no llegué a la política como un acto de cubicación. Yo no tengo relaciones empresariales con nadie, ni me interesa. Yo no voy a la presidencia del partido a cubicar. ¿Estamos claros? Yo recibí de mi casa, de mi hogar, el ejemplo de mi madre, que recibió una viudez decorosa. No ha vivido nunca del honor de mi papá, ni de la sangre de la generación que ella perteneció. Entonces yo creo que la política tiene que ser un instrumento al servicio de la gente. He tenido aciertos y equivocaciones, porque la condición humana me aproxima a eso. Pero yo pienso que la actividad política hay que reconstruirla desde el corazón mismo de los partidos políticos, con ideas, con propuestas, con visión de la sociedad. Ese es el desafío que tenemos. De lo contrario, es el salto al vacío. Te doy las gracias por tu comparecencia a la prensa de hoy. Felicidades y éxitos. Gracias. Hemos presentado al doctor Guido Gómez Mazara. Él nos ha hablado de la situación del PRD, de sus causas, de la política nacional, de cómo podemos sanear la política dominicana. Porque si en algo coincido con él, es en la necesidad de que la moral y la ética apropiadas imperen en la vida política nacional. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. Feliz resto del día.